vamos a pasar a nuestra segunda parte, que es el estudio de la lección de la escuela sabática de la fe para estudiar y meditar. Y de esto está a cargo nuestro querido hermano Raúl Mamani desde el Cusco, Perú, lección 8. Adelante, hermano Raúl, el tiempo es suyo. Gracias, mis amados hermanos. Les agradezco por este privilegio de poder compartir esta mañana con ustedes estas lecciones que vamos teniendo estas semanas, mis hermanos. Qué interesante, qué importante, cuánta enseñanza vamos recibiendo. Y al inicio de nuestra lección esta semana nos preguntaban, ¿no? ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Ha tambaleado tu fe en Dios alguna vez? Quisiera iniciar compartiendo una experiencia porque justamente les había pedido sus oraciones por la Iglesia de las Joyas. El mes pasado eh, hay una hermana muy querida en el pueblo de Piñempampa, la hermana Lucrecia. Y esta hermanita es como una hormiga. Yo sé que en cada iglesia tenemos nuestras hermanas hormigas, ¿no? Que están prestas con las manos remangadas, listas para una u otra actividad. Ellas no dicen no, ella siempre está lista, atenta, para hacer todo lo que se pueda desarrollar en una iglesia o en una actividad. Y en su barrio, bueno, ella estaba yendo de su lugar a otra ciudad pequeña, y en pleno viaje su auto se accidenta, ¿no? Tienen un choque por impacto, y justo donde ella estaba sentada queda la parte más dañada. Cuando uno ve eh, el carro, el impacto, uno dice, uff, acá no ha podido sobrevivir nadie, ¿no? Pero la hermanita no falleció, tenía fracturas de huesos, de cráneo, todo el cuerpo totalmente lastimado, magullado, y la trajeron acá al Cusco, al hospital, y estuvo en UCI. Su familia, que son conocidos nuestros, son doctores o médicos. La doctora, sobre todo, ¿no? Pidió oración, y todas las iglesias nos unimos en oración. Humanamente, decíamos que posiblemente iba a descansar, ¿no? Porque iban pasando los días, y no había ni mejora, ni tampoco empeoraba. Estaba estable, pero en UCI. Entonces, estamos orando en las iglesias, estamos orando por el Zoom, nos unimos todos en oración porque Dios pueda obrar en ella. Entonces, eh, tratamos de acompañar a la familia con mensajes de ánimo, de esperanza, porque la palabra de Dios tiene bastantes promesas de esperanza para sus hijos. Y mis hermanos, después de más o menos 3 semanas, si no me equivoco, la hermanita despertó, se recuperó, cosa que para la ciencia pues ya era imposible, pero para Dios nada es imposible. Y entonces nuestra hermana finalmente salió de alta. Ella no entiende mucho la magnitud del accidente, de todo lo que ocurrió en su cuerpo, en su organismo, hasta romperse los huesos. Nuestra hermana ya quiere desarrollarse nuevamente en sus actividades, pero necesita tener paciencia para mejorar bien, ¿no? Y qué interesante que Dios contestó las oraciones. Estamos hablando de la fe. Yo creo que Dios eh, y nos dio esta prueba para que nosotros podamos crecer en la fe. Pero mis hermanos, hace 2 semanas estuvimos con una hermana en la iglesia de las Joyas, nuestra hermanita Obdulia. Es una hermana muy querida en la iglesia. También activa bastante con los niños, nuestra directora del Club de Conquistadores. Necesitaba ella operarse.
estaba delicada, la veíamos de sábado en sábado delicada, y ella necesitaba cirugía siempre, ¿no? De su hígado. Entonces, vemos cómo Dios iba abriendo las puertas. Primero no podían por el seguro, ella estaba asegurada, pero luego pensamos particularmente, pero Dios abrió las puertas y se dio para que se pueda operar por el seguro. El último sábado que nos vimos en la iglesia, hace 2 sábados, la llamamos a la salida del culto y junto con los ancianos hicimos una oración porque Dios pueda obrar en ella, porque Dios pueda ser el cirujano para que en su operación todo salga bien y ella pueda nuevamente tener su salud restaurada. Y con esa oración, el día domingo ella se internó en el hospital porque el día lunes era programada su operación. El día lunes, en plena operación por la tarde, tarde-noche ya, dice que se le subió la presión, según nos van refiriendo, eh, se suspendió la operación, tuvo un infarto, la acudieron, la entubaron, cama UCI, reaccionó, pero luego nuevamente tuvo otro infarto. Y para el día siguiente, a las 11:45, estoy recibiendo una llamada de su hijita y me dice, hermano, mi mamá acaba de fallecer. 42 años, hermanitos, una hermana joven, con toda la fuerza, con todo el amor, entregada al servicio. Y el Señor la llamaba al descanso, ¿no? Pero ¿dónde está nuestra fe, no? Si habíamos orado tanto por mi hermana Lucrecia, que es un adulto mayor, Dios nos contestó. Ahora oramos también bastante por mi hermana Obdulia, una mamita de 42 años, y descansó, mis hermanos. Entonces, toda nuestra iglesia, una pequeña iglesia de las Joyas, estuvimos en conmoción, ¿no? Porque somos como una familia. Yo sé que nuestra iglesia de Surquillo, por ejemplo, allá en Lima, hemos experimentado esto, una pequeña familia. Todos nos conocemos, todos sabemos dónde vivimos, quién viene, quién no viene. Y lo mismo aquí en la iglesia de las Joyas. Entonces, se te vienen preguntas y se te vienen dudas. ¿Ha tambaleado tu fe en Dios alguna vez? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Cómo aceptar la voluntad de Dios? ¿De qué tamaño es tu fe? Hay muchas preguntas que uno se hace en las experiencias que vamos viviendo, ¿no? Y esta lección, yo creo que esta semana nos ha ayudado bastante, sobre todo para quienes vamos pasando diferentes experiencias, ¿no? He estado viendo que yo no puedo medir con la fe que de repente he desarrollado hasta aquí, con la fe que pueda estar teniendo, no puedo medir a mis demás hermanos y hermanas. Y con esa fe tampoco puedo de repente ver su debilidad. Algunos tenemos más fe, algunos no tenemos mucha fe. Necesitamos desarrollar la fe. Y esta semana hemos ido aprendiendo esto, mis apreciados hermanos. Por eso que en el primer momento yo pedí oración por la iglesia de las Joyas, porque ahorita estamos pasando un duelo. Y este es un proceso en el que Dios nos acompaña, en el que Dios nos sostiene y en el que aprendemos a depender de Él. Porque en la medida del tiempo vamos a reconocer su voluntad, sus razones, sus propósitos. En este momento quizás todavía no. La familia sobre todo, ¿no? Era una pareja de esposos con una sola hija. Entonces ahorita se quedó el hermano con su hijita y necesitan pasar este proceso. Y como iglesia necesitamos sostenerlos también a ellos. Entonces, hemos ido viendo cada día, ¿no? La fe no es necesariamente pedir una señal. La fe no es algo vacío,
sino es algo que se vive en una experiencia. Y entender cómo Jesús puede ver nuestra fe es importante. Él nos ve individualmente, no nos está viendo como grupo, como congregación, como iglesia o como familia. Él nos está viendo individualmente, personalmente. Entonces, eh, nuestro Señor Jesús ha encontrado fe hasta en personas que no eran creyentes, que no eran judías. Y también ha encontrado a un hombre que pidiendo la ayuda de Dios reconoce su condición. Él dice, yo creo en mi incredulidad, Señor, ayúdame en mi poca fe que tengo. Y nuestro Señor acude al llamado que tenemos. El Espíritu Santo nos va a instar a creer, ¿no? Entonces, a poder dejar las dudas. Entonces, también hemos visto que la fe no es un sentimiento, no se mueve por las emociones, ¿no? Y en realidad somos personas integrales, tenemos emociones. Quizás ahora al contarles la experiencia a ustedes, despiertan en vuestro ser diferentes emociones, ¿no? De empatía, de simpatía, eh, pero no se trata solamente de sentimientos y emociones, ¿no? Es, eh, es un acto de relación con Dios. Es una respuesta que nosotros podemos dar eh, impulsada por el Espíritu Santo, ni siquiera de nosotros mismos, sino es algo que el Espíritu Santo va obrando en cada una de nuestras vidas. Es una experiencia que cada uno necesitamos desarrollar y experimentar. Entonces, nosotros hemos visto también aquellos ejemplos de fe, de aquellos personajes que están en Hebreos 11, ¿no? Que estos ejemplos nos ayudan también a nosotros a poder entender, a poder comprender muchas veces los designios y la voluntad de Dios. Entonces, ayer finalmente hablamos acerca de la fe de Jesús. Ya, y esto estaba coronando un poco, estaba haciéndonos entender mucho mejor que necesitamos nosotros esa fe de Jesús. Que cuando nuestro Señor Jesús mora en nuestros corazones, cuando Él habita en nosotros y nosotros podemos seguir por sus pisadas, por su desarrollo de fe, ¿no? Nosotros necesitamos experimentar también esa misma fe de Jesús en nuestras vidas. Entonces, hoy día para estudiar y meditar tenemos dos citas del Ministerio de Curación y también del deseo de todas las gentes, ¿no? Primero nos dice que según Romanos 5:1 somos justificados, perdonados, reconciliados con Dios por la fe. O sea, tú y yo tenemos que creer que podemos recibir el perdón de Dios, podemos reconciliarnos con Dios. Ese creer, esa fe, esa confianza, esa seguridad se tiene que desarrollar en nosotros. Dice que también somos santificados, o sea, se nos da el poder para ser como Jesús por la fe, en Hechos 26:18. Y cuando invitamos a Jesús a nuestra vida, dice que también nos convertimos en hijos de Dios por la fe. Entonces, podemos vivir por la fe en el Hijo de Dios, Gálatas 2:20 dice, ¿no? Ahora, en la primera cita nos dice, no hay nada al parecer tan débil y no obstante tan invencible como el alma que siente su insignificancia y confía por completo en los méritos del Salvador, mediante la oración, el estudio de su palabra y el creer que su presencia mora en el corazón. El más débil ser humano puede vincularse con el Cristo vivo, quien lo tendrá de la mano y nunca lo soltará. Hermanos, qué hermosa promesa. Pero esto tiene que ser tu experiencia. Esto tú tienes que experimentarlo. Tu familia no puede vivirlo por ti. Tu pastor, tu anciano, tu líder, no lo va a hacer por ti. Tú y yo estamos llamados a tener esta experiencia. Entonces, a veces en el momento de más debilidad, cuando creemos que Dios no está con nosotros, cuando
pensamos muchas veces por las circunstancias de la vida que Dios nos ha abandonado. No, al contrario, es cuanto más vamos a buscarlo. Justamente cuando ya no está en tus manos, es que está en las manos de Dios. Entonces, en la siguiente cita que está en el deseo de todas las gentes, eh, nos dice nuestra hermana Elena de White, dice, su fe debía ser fortalecida, ¿no? Y cuando nos pregunta para dialogar qué 5 puntos principales se destacan en la última cita, en lo tocante a colaborar con el Espíritu Santo contra el enemigo, encontramos primero la oración ferviente. Hermanos, nuestra fe se va a fortalecer cuando nosotros practiquemos la oración ferviente. La oración ferviente y el ayuno, ¿no? Y nosotros vamos a poder humillar nuestro corazón. Entonces, tenemos que despojarnos del yo, dice la cita. Y eso, hermanos, es una tarea. Muchas veces, cuando esté en mis manos, cuando yo sé cómo voy a hacer, cuando yo sé cómo voy a desarrollar, dejo de lado a Dios. Y entonces, yo necesito poner a Dios en primer lugar, ¿no? Hay otra cita de la hermana Elena donde dice que hasta para las cosas más simples de la vida, tú tienes que reconocer a Dios en todo momento, que está contigo, que su presencia va contigo, que está en tu corazón, que camina contigo, ya haciendo tus quehaceres en la casa, ya desarrollándote en los viajes, ya en el trabajo, con cualquier actividad que estés haciendo, reconocer su presencia. Entonces, mediante la oración ferviente, cuando yo humillo mi corazón, entonces Dios, su presencia puede estar conmigo. Despojarme del yo, hermanos, es importante, ¿no? Jesús nos llama en Mateo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. En otra cita te dice, lleva mi yugo sobre ti, ¿no? Llevarle el yugo es conectarme cabeza con cabeza con Jesús. Entonces, no hago lo que yo deseo, sino Dios dirige, Jesús dirige, ¿no? Es despojarme del yo. Dice también ser henchidos del Espíritu y del poder de Dios. Y esa tiene que ser tu experiencia, esa tiene que ser mi experiencia, ¿no? ¿Cómo yo puedo ser henchido del Espíritu y del poder de Dios? También nos dice que la súplica ferviente y perseverante, dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reservas a su obra. Dice, es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Hermanos, a veces tanto estamos ensimismados, estamos absorbidos con todos los afanes que tenemos cada día, ¿no? Afanados estamos, algunos en, de repente, el sostén del hogar, en conseguir los recursos, y a los chicos, y a los hijos, y a los estudios, en situaciones, y algunos con enfermedad, eh, algunos con diferentes problemas, situaciones que se presentan en la vida, pero hermanos, no es lucha con hombres, ¿no? Dice acá la cita que es lucha con principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Si nuestros ojos fueran abiertos, veríamos cómo los santos ángeles de Dios están, su presencia está cuando nosotros acudimos a Dios, cuando nosotros desarrollamos nuestra fe. Y veríamos cómo el enemigo también, las huestes, las potestades, dice, ¿no? Espirituales de iniquidad, están ahí como león rugiente, prestos para devorar. Entonces, hay un papel importante que juega la fe en esta batalla.
Quizás tengamos que clamar como aquel hombre, ayúdame en mi incredulidad. Señor, no creo. Señor, no creo que puedas tú cumplir las promesas de tu palabra. Hermanos, necesitamos, dice, ver esto en nuestra propia vida, mirarnos en un espejo, en el espejo de los 10 mandamientos, en el espejo de la palabra de Dios. ¿Cómo está mi condición? Hasta aquí, ¿cuánta fe tengo? Y Jesús nos muestra un granito de mostaza. Si tuvieras fe de este tamaño, imagínate, podrías mover hasta los montes. ¿Habré alcanzado el granito de mostaza? Tengo que decir, tengo que preguntarme, tengo que analizar mi propia vida, ¿no? Porque dice, es importante para nosotros aferrarnos a nuestra confesión de fe. Pregunta la pregunta 5, dice, ¿con qué frecuencia consideras el hecho de que cuando te sientes impotente tienes la oportunidad de confiar más plenamente en Jesús? Hermanos, en nuestra experiencia muchas veces, yo digo, yo lo voy a hacer, yo puedo, y empiezo a hacerlo, a desarrollarlo, y cuando lo he arruinado, recién, ¿no? Debía de hacerlo en nombre de Dios, debía acudir a Él primero. Cuando ya no esté en tus manos, recién acudes. Cuando tiene que ser al revés, toda acción, toda decisión, todo lo que esté en juego hacia la eternidad, siempre pongamos a Dios en primer lugar. Esa es una forma de desarrollar la fe, confiar en Él, confiar en sus promesas. Entonces, dice en el resumen, Dios da a cada persona una medida de fe como fundamento para desarrollar una relación con Él. Cada uno hemos recibido una medida de fe. Entonces, no nos toca comparar la fe que hemos desarrollado. Quizás a veces podamos ver a nuestra hermana, a nuestro hermano, a un joven, a un niño, y decirle, de eso te vas a preocupar, que no tienes fe, ¿cómo no vas a confiar? Hermanos, ahí nos estamos de repente equivocando. Cada uno hemos recibido una medida de fe como fundamento para desarrollar nuestra relación con Dios. Pero Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús fue nuestro ejemplo acerca del poder de ella para nosotros. Si nuestra fe es pequeña, pero acudimos a Él con un corazón dispuesto, Dios obrará milagros en nuestra vida. Hermanos, estamos viviendo milagros. ¿Tú quieres ver milagros? El mayor milagro es lo que está transformando Dios en tu vida. Lo que el Espíritu Santo está labrando en ti. Lo que está amoldando en ti. Ese es el mayor milagro, porque por ti, por mí, yo solo no puedo cambiar. Quien cambia es el Espíritu Santo. Quien transforma nuestras vidas es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que acudir con un corazón dispuesto si queremos que Dios obre milagros en nuestra vida. Dice la cita, Él nos guiará por sus caminos rectos para que no tropecemos más y tendremos paz. Jesús es nuestro ejemplo perfecto en todas las cosas y tener su fe nos identificará como su pueblo en los últimos tiempos. Necesitamos desarrollarnos en fe. Toda esta lección de esta semana, hermanos, es una enseñanza para cada uno de nosotros. Personalmente yo necesito clamarle a Dios, pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo que me ayude a comprender, a entender sus designios, su voluntad. Necesito tener un momento de relación con Él, no solo ahora cuando estamos meditando, cuando estamos desayunando, sino desde ahora que comenzamos, durante todo el día, una experiencia caminando con Él. Entonces, mis apreciados hermanos, que nuestro Dios nos ayude. Sé que vamos a sentirnos débiles, sé que vamos a creer que Dios no está con nosotros o no nos escucha. Quizás nuestras emociones nos van a mover, pero amados hermanos,
Pidamos a Dios la fe de Jesús. Necesitamos esa fe para poder crecer y desarrollarnos. Ahora tenemos una gran tarea. Ahora tenemos una gran responsabilidad. Hay personas en nuestro entorno que están viendo nuestra fe, nuestra vida de fe. ¿Qué ejemplo estamos siendo? ¿Qué influencia estamos mostrando? Solo Dios, cuando vive en nosotros, se va a dar a conocer. Solo Jesús obrará por medio de nosotros y en nosotros. Si de repente alguno de mis hermanos, hermanas, tiene algún aporte más, estamos libres de abrir el micrófono. Gracias, hermano. Gracias por estos momentos, por la lección. Y le voy a pedir que termine con una palabra de oración. No sé si alguien más desea hacer alguna apunte. Si no, terminamos. Hermano, diríjanos en oración. Vamos a orar, mis hermanos. Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias porque en tu infinito amor y misericordia quieres que tus hijos podamos desarrollarnos en fe, podamos reconocerte en nuestras vidas. Bendice a tus hijos aquí presentes, nombre por nombre. Bendice a tus hijos que virtualmente también escucharán este mensaje. Sosténlos siempre con tu brazo poderoso. Ahora, Señor, al continuar nuestras actividades del día, tómanos con tu brazo poderoso. Condícenos, Señor, por la senda del bien. Que tu amor se refleje en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción. Querido Padre, ayúdanos a crecer en fe. Aunque vengan las dudas, la incredulidad, amado Dios, sosténnos con tus promesas, con tu palabra, que es viva, que es eficaz. Amado Padre Celestial, perdónanos cuando muchas veces, Señor, hemos perdido la fe en ti, cuando muchas veces nos hemos soltado de tu mano y hemos tropezado y hemos caído. Amado Dios, nos encomendamos a ti y ponemos nuestras vidas en tus manos de amor. Agradecidos te lo suplicamos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.